Bendiciones, Dios me los bendiga, amado pueblo del Señor. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor, a gozarnos en su hermosa presencia. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús nos invita a estar en su presencia porque es allí donde encontramos, amén, paz y descanso para nuestras vidas. Una vez más, a los que están en sus hogares, sean todos bienvenidos y gocémonos en esta mañana que el Señor nos ha regalado, en la cual nos ha permitido respirar, vivir este nuevo día. Así que reunidos todos en su dulce presencia, vamos a estar entonces compartiendo este hermoso momento. Ustedes en sus hogares, glorias al Señor, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Glorias al Señor, bendito Dios. Bien, vamos entonces a estar orando, presentando delante de Dios todo lo que vamos a estar haciendo en este santo lugar. Eterno Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, toda honra y toda adoración, toda alabanza, aleluya, en el poderoso nombre de Jesús, aleluya. Bendiga, eterno Dios, aleluya, todo lo que se haga en este santo lugar. Bendiga a tu pueblo, bendiga a los que nos escuchan, Padre, aún a la distancia, Señor. Que todo lo que se vaya a hacer en tu casa sea para gloria de tu nombre. El tiempo de adoración, la administración de tu palabra, Padre. Esta palabra que va a ser predicada, Señor, cumpla el objetivo por el cual tú la has enviado, en el poderoso nombre de Jesús. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tus santos, aleluya. Bendiga a los que nos escuchan aún a la distancia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Atamos y cancelamos, reprendemos, atamos todo lo que no es tuyo, todo principado, toda potestad, toda autoridad, todo lo que no viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Y declaramos así, Señor, oh bendito tu nombre, el ambiente especial, aleluya, especial preparado para que tu palabra, Señor, sea glorificada, corra y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, en el nombre de Jesús, aleluya. Bendiga a tus santos, bendiga a tu pueblo en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos y gocémonos entonces en la presencia del Señor. Glorias a Dios. Vamos ahora a adorar al Señor con esta adoración que es una gran bendición para nuestras vidas. Ahí donde estás, cierra tus ojos, alza tus manos y conéctate con el Espíritu Santo de Dios. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Yeah. Adórale al Señor y exalta su nombre.
Que el Señor le bendiga en esta mañana a cada uno de los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, en Facebook y YouTube. Aquellos que están conectados, los bendecimos en el nombre del Señor. Queremos esta mañana orar para iniciar y pedirle a Dios que nos bendiga en esta palabra y nos dé fuerza, sobre todo entendimiento. Padre, en esta mañana gloriosa te bendecimos por esta oportunidad. Bendigo a mis hermanos que están en sus hogares con sus hijos, su esposo, la esposa y los familiares que están conectados, los amigos en el nombre de Cristo que nos están escuchando a través de estos medios. Los bendigo en el nombre de Jesús y permite que la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pueda llegar al corazón de ellos y haga la obra para la cual fue enviada. Señor, gracias en esta hora. Oramos por los que están enfermos, que sean sanados, liberados, oh Dios de la gloria, y que des consuelo a los familiares que han perdido alguien dentro de su seno familiar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, también restaure a los que están hospitalizados esperando un milagro tuyo. En el poderoso nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Muy bien, mis amados, gracias por estar con nosotros una vez más. Les bendecimos en el nombre del Señor. Queremos predicar un tema interesante que es la eficacia de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 103. Podemos leer, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios en su soberana sabiduría nos dejó uno de los tesoros más grandes del que podemos hoy día disfrutar. Cuando la reina de Sabá visitó a Salomón, ella había oído de la fama, de la riqueza, de la grandeza de Salomón. Pero cuando ella llega donde está Salomón, queda perpleja porque ve más de lo que había oído. Y ella misma expresa diciendo que lo que tenía o veía en el palacio y en el reino de Salomón no era comparado con lo que había escuchado. Asimismo, hablo de la palabra de Dios. Una cosa es usted sentarse en una iglesia, en una banca, por años y tener eso como el diario vivir y estar allí y oír a alguien que predique, sea la iluminación que tenga, el entendimiento, o como le dicen algunos, la revelación que tenga el predicador, nunca será igual que cuando usted mismo lee la Biblia, usted la escudriña, logra que el Espíritu Santo le ilumine y usted pueda entender la palabra. Por tal motivo, quiero ocupar el tiempo para hablar sobre la palabra. El escritor de Hebreos habla de ella y menciona una característica increíble que son la referencia para el mensaje de hoy. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, menciona o inicia mencionando dos cualidades indiscutibles de la palabra de Dios. La primera es que dice que la palabra de Dios es viva. Cuando habla de viva, lógicamente, y no debemos ni decirlo, pero es así, no está hablando de que ella habla, que se le escucha como nosotros estamos hablando, o que la palabra camina, sino simple y sencillamente es vida, porque todo lo que toca le da vida. No es solo una escritura, sino que produce vida. En el capítulo 5 de Juan, verso 39, el Señor, hablando a su discípulo, le dice esta palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nótese bien que no está hablando de la vida que nosotros tenemos sobre esta tierra, que es perecedera, como dice la misma palabra en el libro de los Salmos, que la vida es como la flor del campo, que hoy crece y mañana ya no está, o como dice también, como una neblina. Eso no es la palabra. La palabra es vida, produce vida, y Él le habla de la vida eterna. O sea, es el conducto, es el puente, es el medio
que nos lleva a entender lo que Dios quiere y el propósito de Dios para nuestra vida, que nosotros alcancemos la vida eterna. Por ese motivo, la segunda característica o cualidad de la que habla Hebreos dice que es viva y es eficaz. Nótese bien esto, eficaz. La palabra eficaz viene del griego energes, que significa enérgico, para referirse a algo en acción, activo y efectivo. La palabra de Dios es dinámica, actúa cargada, menciónese de esta manera, energía, de fuerza, de poder, de autoridad. Es una energía o un poder divino que cumple el propósito para el cual Dios la envió. Cumple con los requisitos que Dios la establece. Cumple con lo que Dios quiere para nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, eficaz significa que actúa satisfactoriamente o es adecuada para producir un determinado efecto. La palabra de Dios, cuando entra al corazón, el ser humano no queda igual, no es el mismo. Hay metamorfosis, hay cambio, hay transformación. Por eso alguien dijo esto o alguien expresó este pensamiento: si quieres que Dios te escuche, entonces tienes que orar. Pero si tú quieres que Dios te hable o que Dios te haga entender cosas, entonces tienes que leer la palabra del Señor. Es bueno oír la predicación, es bueno venir a la iglesia, es bueno sentarte ahí a escuchar a un predicador, un evangelista, un apóstol, un maestro, un pastor. Pero es mejor que te sientes a leer la Biblia, porque la Biblia misma te va a enseñar, te va a hablar. La Biblia es la carta del maestro, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Es como cuando un muchacho enamorado le escribe una carta a la novia, y no es lo mismo que venga alguien y le diga: oye, fulano dice que te dijera esto, a que ella lea la carta escrita con puño y letra del hombre que ella ama, del novio o de la novia. Asimismo, no es lo mismo que usted se siente, aunque es bueno, aunque es necesario, porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. El mismo libro de Hebreos, ¿verdad?, lo menciona. Pero es diferente cuando te sientas, lees la Biblia y ella te produce vida, ella te habla, ella te enseña, ella te ministra. Es diferente. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 55, el verso 10 y el verso 11 lo expresa de esta manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Oiga esto: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Tremenda palabra, tremenda palabra. Me gusta el ejemplo que dice que así como los cielos envían la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. La lluvia y la nieve vienen con un propósito, y es de regar la tierra y hacer germinar el fruto que se siembra, y luego que la germina, ese fruto produce y da semilla y pan al que come. Así será la palabra. Querido hermano, es bueno leer la Biblia, es necesario leer la Biblia, es imprescindible leer la Biblia, porque Dios te habla a través de ella. Es el trato de Dios contigo, es lo que Dios hace a través de su palabra. El Salmo 107, verso 19 y verso 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Oiga esto: y envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios produce vida, la palabra viene con un propósito, y toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, será prosperada para lo que fue enviado. La palabra de Dios no es solo un libro sin efecto. Por más que lo han querido desvirtuar, sigue teniendo efecto sobre cualquier situación. Solo debes creer en ella,
Mira este caso que te voy a presentar en el libro de Lucas capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tremenda fe, un hombre de autoridad, un hombre con una simpatía en el pueblo. Tiene necesidad de que su empleado sea sano, pero él siente que el Señor Jesucristo no era digno de entrar bajo su techo, pero sí creía en la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, qué triste es cuando nosotros como cristianos creemos lo que otro nos dice, nos guiamos por lo que otro nos habla, decidimos por lo que otro influye en nosotros. Y qué triste cuando no seguimos la palabra de Dios. ¿Tú quieres tomar decisiones? El viernes predicamos de este tema, de tomar decisiones, de hacerlo bajo la voluntad del Señor. Entonces la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te enseña, la palabra te da la forma de hacer las cosas correctamente. Él solo dijo: di la palabra. Pero di la palabra. Eso es algo poderoso. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Debe usted entender esto, querido hermano. No es la mano de nadie. No es la oración retórica, con mucha retórica, que haga un creyente, un pastor, un hermano de la congregación para que tú recibas el milagro. Es la palabra la que provoca los poderosos milagros. Hermano, aunque un líder te visite, aunque un anciano de la iglesia te visite, aunque un pastor te visite, nunca será tan poderoso como la palabra de Dios. Aunque todo esto nos ayuda, pero si crees que la palabra es eficaz, tu milagro se concederá. El efecto de la palabra deja una marca invisible. Dice que es viva, que es eficaz, pero también dice que es más cortante que espada de dos filos. Su sabia palabra, la palabra de Dios, es cortante, es tajante, más que espada de dos filos. Eso viene del griego makaira. Es como un bisturí. Cuando habla de dos filos, el corte que hace es como un bisturí del cirujano. Y esa palabra está destinada a curar. Cuando la palabra de Dios se desata, llega hasta la parte más íntima del ser humano, sanando las heridas más secretas del alma o del espíritu. Hay gente que están empantanada en su dolor, en su angustia, en la ofensa que le hicieron, en lo que le dijeron. Hay gente, hermano, cristiano, estoy hablando de los cristianos, que todavía no entienden la palabra de Dios, no la conocen. Y cuando digo que no la conocen, es porque sus actitudes rayan contrariamente a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa palabra que sanaba en los tiempos que Cristo anduvo sobre esta tierra es la misma palabra de hoy día. Por eso habla que es como una espada de filo, como ese bisturí del cirujano que va cortando lo que no sirve en el cuerpo, va cortando la parte que hay que extraer del cuerpo, sana las heridas más secretas del alma o del espíritu, actúa como un filoso bisturí. El que sea de dos filos, que viene del griego dístomos, significa literalmente de dos bocas, o sea, penetra muy hondo en el ser, llegando hasta la coyuntura y los tuétanos,
discierne los pensamientos más ocultos y las intenciones del corazón. Nótese que su efecto en la primera predicación de Pedro fue tan poderosa la palabra, que después de un gran discurso, el apóstol Pedro predicando, después que el Espíritu Santo desciende, después que Cristo subió a los cielos, cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, en el capítulo 2, el verso 37 de Hechos, cuando Pedro está predicando, ese Jesús, el que hoy vino y murió y resucitó y ascendió, el que vosotros matasteis, dice que era tan poderosa la palabra, tan poderoso el mensaje y la predicación de lo que Pedro decía, que cuando la gente que estaba reunida ahí, que eran como 3,000 o más de 3,000 personas, dice que en el versículo 37 dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Santo será siempre nuestro Señor. La palabra de Dios penetra hasta lo profundo. No soportaron la palabra, no soportaron ese bisturí cortando profundamente, abriendo una herida tan profunda y sacando lo que no era correcto. Por eso es que ellos se compungieron de corazón, sintieron que algo le estaba hablando y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentíos para que seáis perdonados, porque la Biblia es una espada de doble filo. La misma palabra da la respuesta, porque es eficaz. Eficaz. Cuando el escritor de Hebreo habla de espada de doble filo y usted estudia esa parte, se da cuenta que el escritor se está refiriendo casi que paralelamente o similarmente a la espada que usaban los romanos, espada que se llamaba gladius, que era una espada puntiaguda. En el centro se abría y luego hacia arriba se cerraba. Dice la historia que el ejército romano utilizaba esta espada llamada gladius, y el escritor de Hebreo dice espada de doble filo, refiriéndose a esa espada. Se dice en la historia que esa espada entraba, y cuando entraba en el cuerpo cortaba dos partes, y el enemigo que era cortado con esa espada no se levantaba jamás. O sea que moría. La espada era especial para causar bajas. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando la espada penetra a tu corazón y a tu vida, debe producir el efecto de muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte al pecado, muerte a las cosas que a Dios no le agrada. Por eso es que cuando alguien bebe de la palabra, cuando alguien toma de la palabra, no puede seguir igual. No es el mismo. Por eso es que cuando Pedro predica, lleno del Espíritu Santo, y predica la palabra, la gente compungida dice: ¿qué haremos? Se arrepintieron. Sabían que algo los estaba golpeando por dentro. Por eso, mi amado hermano, usted tiene que conocer la palabra. Usted no solo debe leer la Biblia, usted también debe escudriñarla, debe sentirla profundamente, debe saber que la palabra de Dios es como esa espada que penetra. Su poder de penetración y perforación era su mayor característica. Pero hay que aclarar que la palabra de Dios supera a la terrible espada romana gladius, y más cortante que toda espada de doble filo, porque a diferencia de la gladius, la palabra de Dios puede hacer tres cosas que jamás podría hacer espada alguna. La Biblia dice en número 1: penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hay muchos que tratan de hacer una distinción entre el alma y el espíritu, ideando una ingeniosa división psicológica entre las dos. Creemos que solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. ¿Cómo es eso? Yo anoche estudiaba esto y yo decía: Padre,
¿qué es lo que quieres decir? Usted y yo no podemos hacer esto. Cuando uno comienza a hablar sobre la parte del alma del ser humano y de cómo Dios nos ha dado el Espíritu Santo, de pronto descubre que ya no puede hacer una distinción entre el alma y el espíritu. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. En la Biblia hay ocasiones en las que la palabra alma y espíritu son usados como sinónimo. Y hay otro pasaje en los cuales resulta claro que el alma y el espíritu están separados y no son lo mismo. Así que reiteremos, solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios trata con el alma, pero la palabra de Dios viene por el espíritu. La palabra de Dios cambia el alma, pero la palabra de Dios provoca a través del espíritu el cambio al alma. Ahí está la diferencia. El alma son los sentimientos. El alma es donde uno llora, donde uno sufre, donde uno ríe, donde uno se alegra, donde uno tiene tristeza. Eso es el alma. Eso es lo que provoca eso. Y lo segundo dice que penetra las coyunturas y los tuétanos. Habla de nuestra área física. El alma, la palabra de Dios es para sanar. El alma de Dios es para sacar lo que el diablo quiera traer sobre nuestra vida. También puede vivir las coyunturas, los tuétanos. Es decir, que la palabra de Dios puede entrar a nuestra propia carne y hacer una distinción. Puede hablar de la parte espiritual, de la parte carnal. La palabra es la que trata de poner las cosas en su lugar. De ahí que la Biblia dice que la carne es débil, aunque el espíritu siempre está dispuesto. El alma es los sentimientos, la carne es el medio por lo cual el alma se manifiesta. Por eso es que la carne y el alma se consolidan, se unen, se amalgaman para pecar, para hacer lo incorrecto, pero el espíritu siempre estará dispuesto. Y lo tercero, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que la palabra de Dios separa y aclara. Separa nuestra vida de las cosas incorrectas. Es la palabra la que te sacude. Por eso es que cuando viene al culto y hay un predicador hablando, tú sientes en tu silla, en tu puesto, que alguien le dijo algo al predicador. Es que alguien le vino a decir. No, no es que alguien le vino a decir. Es que la palabra del Señor penetra y discierne los pensamientos. Cuando se predica y tú sientes que están hablando de ti, es porque Dios discernió tu pensamiento, porque la palabra de Dios quiere penetrar y transformar el mal pensamiento que tienes. ¿Y qué más decir? Las intenciones del corazón. Hay muchas intenciones por las cuales venimos a la iglesia. Dios quiere que lo hagamos de la manera correcta. Esa palabra discernir que utiliza el escritor de Hebreo aquí proviene de la palabra griega que significa crítica. La palabra es confrontativa. La palabra debe confrontarte. Por eso es que si usted viene al culto y siente que la palabra fue dura, dele gracias a Dios. Es dura porque te está confrontando, porque la palabra es crítica. No es correcto, que hay muchos críticos de la palabra hoy día. Y da hasta temor escuchar a algunos teólogos que dicen que tal versión de la Biblia es incorrecta, que eso no es de Dios, y poniendo en tela de dudas muchas cosas. Hoy tenemos gente que critica eso. Sin embargo, la palabra de Dios es la que nos debe criticar, porque ella fue enviada con un propósito. Lo critica usted, me critica a mí. Ninguna persona está en una posición como para poder criticar o juzgar la palabra de Dios. Hay muchas razones para ello, y una de ellas es que no hay otro libro como la Biblia. La palabra de Dios fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años. Muchos hombres de Dios fueron involucrados. Y qué tremendo, porque cuando usted va al libro, por ejemplo, de Apocalipsis, y usted lo pone paralelamente con Daniel, pareciera como que se pusieron de acuerdo. Pero no es que se pusieron de acuerdo, es que el inspirador de la escritura fue el Espíritu Santo de Dios. 66 libros, 39 y 27 libros que tienen un amalgamiento el uno con el otro.
libros que hablan del mismo mensaje de salvación, hablan de un solo Dios, hablan del poder restaurador, hablan de las tres etapas de la Trinidad. Dios Padre creador del cielo. Génesis habla sobre eso, el Pentateuco habla de ese Dios creador, el Dios Cristo como hijo redentor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todas las epístolas paulinas y todas las epístolas de Juan y todo lo escrito en el Nuevo Testamento hablan de un Salvador, hablan de la obra redentora de Cristo. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos cuatro evangelios son casi lo mismo. Hablan de diferentes milagros, pero muchos milagros son contenidos en los cuatro evangelios, porque hay una relación, porque es un solo Dios, Espíritu Santo inspirando. Cristo muere, resucita, se va al cielo y deja al Dios Espíritu Santo, Dios consolador y Dios santificador. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. La palabra de Dios nos enseña que Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y qué más correcto para entenderlo, creerlo, aceptarlo, asimilarlo y confiar en ello que la palabra bendita del Señor. La palabra de Dios fue escrita por varios hombres, es cierto, pero inspirada por un solo Dios. Por último, nótese que cierra con un efecto tan poderoso que por tal motivo mucha gente la oye ser predicada y no soporta y se convierten a Cristo. Hebreos capítulo 4 verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿De qué está hablando? El libro de Hebreos capítulo 4, el verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo, que te penetra todo lo profundo. Pero el versículo 3 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Por eso es que la palabra saca a la luz la verdad. Por eso es que los mensajes predicados en nuestras iglesias confrontan a la persona. Yo recuerdo algunos testimonios de algunos hermanos. Llegaron a la iglesia, entraron con el deseo de oír algo nuevo. Nunca se pensaron encontrar con un predicador sencillo y humilde en su momento, que estuviera predicando algo y era revelando toda la vida de esa persona. A tal grado que al final de la prédica, cuando se hizo el llamado, ellos fueron los primeros que estaban en el altar llorando. Un hermano me contaba un día y me decía: pastor, yo no sé ni cómo pasé al altar. Cuando yo abrí mis ojos, yo estaba arrodillado en el altar llorando como un niño. Nunca había llorado como ese día. Pero es que la palabra que se predicó, el predicador dijo toda mi vida de pasada. ¿Por qué? Es que la palabra, en su presencia no hay nada oculto, porque la palabra, el Espíritu Santo la inspiró y el Espíritu Santo discierne todo lo que hay en nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 13: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay algo importante que quiero concluir esta mañana. Y es diciéndole a cada uno de ustedes: Jesús estaba con sus discípulos, conversando con ellos, y se dirige a ellos y le dice: tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Y nótese bien lo que le menciona: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y la palabra de Dios es verdad. Dice: Él os la enseñará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo podemos conocer nuestro futuro glorioso y eterno? En la palabra de Dios. ¿Cómo podemos encaminarnos de tal manera que no perdamos el premio que Dios nos ha prometido?
conociendo la palabra de Dios. Por eso es que cuando Jesús le dirige a ellos esta palabra, Él le dice: ustedes no pueden entender, hay cosas que ustedes no pueden entender. Lo que mencionamos el día viernes, Jesús está a punto de ser crucificado, va hacia Jerusalén a la fiesta y todo demás, que usted conoce la historia y no hay tiempo para explicarlo. Pero cuando va y habla con sus discípulos, Pedro salta y dice: Señor, no vayas, por favor. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era correcto que ocurriera lo que estaba escrito. Hermano, la Biblia dice que no hay nada encubierto delante de sus ojos. Usted puede correr para donde quiera, usted puede hablar secretamente lo que usted quiera, pero Dios conoce todas las cosas, y es la palabra, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo el que saca todo a la luz. Por eso es importante que comprendamos esa bendita palabra del Señor, más cortante que toda espada de dos filos. A mí me encanta mucho esa parte final donde dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, separa y aclara. Querido hermano, tenga cuidado, porque Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe en lo que tú estás metido. Puedes, como dije hace un momento, puedes correr, puedes esconderte, puedes meterte en un lugar muy profundo donde tú crees que nadie te está viendo, pero los ojos de Dios están sobre ti. Y Dios quiere que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene una eficacia en nuestra vida. Cuando uno está triste, no vayas a llorarle a nadie. Cuando tienes problemas, mira, hermano, yo siempre aconsejo, y lógicamente que sí, pues a veces hay que hablar con alguien, pero hay personas que andan contando sus problemas Raimundo y todo el mundo, buscando consejo. Gente que viene y: deme una palabra, lee la Biblia. Tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Si hay algo que necesitamos en estos días, es meter mucha palabra en nuestra cabeza. Hermano, tantas noticias terribles que se escuchan, que tanto contagian. Usted sabe que eso lo hemos dicho muchas veces en nuestro mensaje, que se murió fulano, que el otro tiene, y que mi primo, y que mi tía, y que mi hermano, y que aquí, y que allá. Y uno entra en un estado casi de psicosis, que entras en un estrés, y eso te deprime, ver tantas cosas. Y tú ver que supuestamente, ¿verdad?, los que tienen que hacer algo no hacen nada, sino que están pensando en su propio beneficio. Esto trae como un tipo de problemas psicológicos, que uno entra en ese estado terrible. Pues entonces, mejor, antes de oír cosas, oye la palabra de Dios. Vea la Biblia, que la Biblia nos corrige, que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos da las líneas a seguir. La Biblia nos pone los parámetros correctos para vivir una vida agradable, para vivir una vida de victoria y no estar con miedo. Ten cuidado con los ataques de pánico, ten cuidado con el miedo, ten cuidado con las cosas que vienen a tu mente o vienen a tus oídos, permite que entren a tus oídos. Hermano, no hay medicina más tremenda para el alma angustiada que la palabra de Dios. Han pasado 8 o 9 meses, todavía seguimos problemas de salir. Algunos no, durante ese tiempo no lo han ocupado leyendo la Biblia. Han perdido el norte, se han ocupado de otras cosas. Han estudiado, correcto. Han tomado cursos, perfecto. Eso está bien. Pero tiraron su Biblia a un lado del pupitre de su casa. ¿Qué está pasando? Hemos perdido el norte. Hemos nosotros entrado en un espacio delicado y peligroso. Si algo mantuvo a la iglesia, hermano, en el Antiguo Testamento, era la predicación, era la lectura de la palabra, compartían la doctrina. Si algo mantuvo a Israel, cuando Antíoco Epífanes IV se levanta y recoge todas las copias de la ley que había, fue la familia Macabea, que agarró una copia de la Torá y la escondió y se fue huyendo a las montañas, porque ellos entendían que podían quitarle el reino, podían quitarle el templo, podían quitarle sus casas, podían quitarle su libertad, quitarle sus hijos, pero no podían quitarle lo más glorioso que tiene la iglesia, que es la palabra de Dios, que es el libro que nosotros cargamos para arriba y para abajo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, produce
produce vida cuando hay muerte. Es eficaz cuando hay tristeza y dolor. Es más cortante que espada de dos filos, porque ella corta lo que a Dios no le agrada, que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma. Toca el alma en los sentimientos, en el espíritu, hace que el espíritu tome vida. Llega hasta los tuétanos y a las coyunturas. ¿Por qué? Porque separa y aclara las cosas que nosotros no entendemos. Querido hermano, quiero orar en esta mañana para que nosotros entendamos que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Hermano, durante este tiempo que estamos encerrados en nuestras casas, correcto, hermano, juegue con sus hijos, lea algunas noticias, escuche, vea televisión, vea algunas películas, perfecto, pero también lee la Biblia. Enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto, abre la palabra, estúdiala, léala, hazte sabio en este tiempo, porque no sabemos los tiempos que vienen más adelante, no sabemos qué va a ocurrir. Yo estoy orando que Dios tome el control de esto y que esto termine pronto, pero no está en mi poder decidir lo que va a ocurrir. Lo que sí puedo decidir es mi vida, cómo va a estar caminando durante este tiempo de angustia, de pesar y de incertidumbre. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, esta mañana yo quiero traer a tu pueblo delante de tu presencia una petición: que tu pueblo empiece a amar la palabra, que tu pueblo empiece a leer, a escudriñar, a estudiar la palabra, que tu pueblo empiece, Señor, a tener un sentimiento de angustia por leer tu palabra. Así como estamos desesperados para que nos abran las puertas y salir corriendo a los lugares de diversión y que se acabe esto, así haya una desesperación en tu iglesia por leer la palabra. Como cuando aquel hombre toma la palabra y la lee desde que sale el sol hasta que se oculta, y el pueblo estuvo de pie durante esas horas, 12 horas, oyendo la lectura de la palabra. Y dice la Biblia que la gente lloraba y la gente gemía escuchando la lectura de la palabra, arrepintiéndose de su mal proceder delante de Dios, compungiéndose de corazón. Señor, así necesitamos a una iglesia. Necesitamos a un pueblo ávido de la lectura de la palabra, necesitado de la relación que Dios le hable a través de la palabra. Dios, no podemos olvidarnos de ese tesoro que nos has entregado, de ese gran, oh Dios, libro que fue escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Libro que contienen todas las ciencias y las matemáticas del mundo, que antes que se hablase de esa ciencia ya la Biblia lo decía. Padre, hoy que muchos científicos descubren cosas que están escritas en tu palabra, porque tu palabra se cumple, tu palabra es viva. Padre, yo pido un deseo vehemente en los jóvenes por leer tu palabra, por escudriñar las escrituras, que sepan tecnología, perfecto, que estudien en las universidades, los colegios, perfecto, pero que también vayan a la escuela de la palabra de Dios. Padre, llévanos a esas sendas antiguas de cargar la Biblia, de no avergonzarnos, de leerla, de escudriñarla, de aprenderla diariamente, que esa palabra se meta en nuestros huesos, en nuestros tuétanos, en la sangre, en el alma, en el espíritu, y que produzca lo correcto en nuestras vidas. Oh Dios, te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Te doy gracias por el privilegio de llevar este mensaje que transforma, que cambia, que limpia, que sana, que hace nuevas las cosas a tu pueblo. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, que no durmamos tranquilos sin leer la Biblia, que no nos acostemos antes de escudriñar tu palabra, de ver qué tú quieres decirnos al final del día. Padre, bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, como el salmista decía: oh,
Oh, cuánto amo yo tu ley. Sea mi meditación de día y de noche, la santa palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo quiero enviar una palabra de sanidad a través de estos medios. No es necesario que yo vaya y toque los cuerpos. No es necesario que yo esté frente al enfermo. Yo creo lo que tu palabra dice. Envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Es como cuando los apóstoles oraban por los pañuelos, los ungían con aceite y los llevaban a los enfermos y se los ponían y los enfermos se sanaban. No era la sombra, no era el pañuelo, era la palabra de poder enviada. Envío la palabra de sanidad hasta tu casa, hasta el hospital, hasta la clínica. Envío la palabra ahí en el cuarto de urgencia donde están la gente esperando ser atendido. Padre, envía a tus ángeles con un mensaje de sanidad. En el poderoso nombre de Jesucristo, te lo pido y te doy gracias. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, acciona este mensaje. Comienza a leer la palabra. Que Dios te bendiga ricamente. Glorias al Señor. Bien, damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que hemos recibido en este día. Glorias a Dios. Bien, mis amados, les invitamos a todos los que nos escuchan a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Glorias al Señor. Bien, mis amados, entonces vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas y finalmente oramos entonces para dar por terminada la reunión de este día. Eterno Dios y Padre Celestial, aleluya, agradecemos lo que hasta aquí nos has hablado. Gracias por tu palabra, eterno Dios. A ti sea toda honra y toda gloria, Señor. Ahora, Dios, aleluya, oramos, Dios, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Aparta todo peligro, todo lo que no es tuyo, y permítanos llegar a nuestros hogares con bien, en el poderoso nombre de Jesús. Dios les continúe bendiciendo. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Ha llegado el momento de agradecer al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y tú también puedes participar con nosotros desde donde estés. Puedes hacerlo depositando en la cuenta que aparece en pantalla o a través de banca en línea. Y recuerda enviar tu comprobante al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestro servicio dominical. Recuerda nuevamente conectarte el día miércoles a las 7:30 de la noche en nuestro servicio de oración. Te invitamos a que para programar tu cita y asistencia a nuestros servicios debes llamar o escribir a los teléfonos que aparecen en nuestras pantallas. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.